Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Los Galaxy Buds 2 Pro versus los AirPods 3 o generación 3. En este video vengo a hablarte de la tecnología entre uno y otro. También voy a hablarte como usuario final y voy a decirte si vale la pena cambiarte de los de Apple a los de Samsung. Aquí tengo dos teléfonos. Aquí está el Galaxy Flip 4 y el iPhone 12 Pro Max. ¿Por qué tengo estos dos dispositivos? Porque ambos lo probé en diferentes plataformas y aquí voy a decirte las bondades de los Galaxy Buds 2 Pro en ambas plataformas y también voy a decirte de las bondades de los de Apple en ambas plataformas. ¿Por qué no? Porque puede ser que tú seas usuario de Apple y quieras comprarte los Samsung o viceversa. Puede ser que tú seas usuario de Samsung o Android y quieras comprarte los de Apple. Así que ponte cómodo porque en esta comparativa no dejamos nada al azar y voy a hablarte como usuario final y basado en la experiencia de uso que he tenido con ambos audífonos. Creo que en cuanto al diseño en el estuche están parejos porque ambos diseños a mí en lo personal me encantan. Tecnología para los dos casos. Tenemos entrada Lightning para los de Apple y tenemos entrada USB-C para los de Samsung, que de por sí para mí ya eso es un punto bueno porque tenemos entrada USB tipo C y ya ese es el estándar que está llegando hasta ahora. Ambos vienen con pines de carga magnético. Siempre resalto esto cuando hago una comparativa. Cuando unos audífonos te vienen con pines de carga magnético significa que son audífonos de calidad porque están colocando materiales con buena calidad en los audífonos y esto va a hacer de que estén recibiendo carga de manera satisfactoria a lo largo del tiempo y ha sido así con los de Apple porque lo tengo desde que salieron al mercado y hasta ahora no he tenido ningún problema. Fíjate que están gastados de tanto uso que le he dado a estos audífonos y la verdad es que me ha ido muy bien. Con los Samsung desde que salieron hace poco lo he estado probando y la verdad es que me he enamorado de estos Galaxy Buds 2 Pro. Te voy a decir mis razones del por qué yo adoro estos audífonos de Samsung y para mí estos han sido los mejores que yo he probado en este canal hasta la fecha y eso que tengo algo de experiencia probando audífonos de Samsung. Los que son viejos aquí en el canal saben que yo tengo mucho tiempo haciendo revisado y haciendo comparativa a audífonos. Así que me gustó muchísimo la tecnología que Samsung implementó en estos audífonos. En cuanto a la autonomía de batería en ambos estuches, debo decirte que Samsung superó a Apple, ya que este estuche te brinda una autonomía de 30 horas y los de Apple te brindan solo 20 horas de autonomía de batería. Los audífonos en sí, los audífonos, ¿verdad? Te brindan promedio de entre 5 a 20 a 18 horas de batería y los de Apple te brindan 5 horas. En este caso, que son los generación 3, te brindan solamente entre 4 a 5 horas porque recuerda que en esta generación no hay cancelación de ruido. En los Samsung sí hay cancelación de ruido y hay sonido ambiente. Y esto, por eso es que ellos ponen un promedio de consumo de batería entre 5 a 18 horas porque recuerda que si tú activas la cancelación de ruido, pues esto hace de que la batería se gaste más rápido. Pero basado en mi experiencia y en el día a día, he estado probando estos Samsung como mis manos libres, he estado en la calle y debo decirte que la batería dura muchísimo, dura lo que promete. De hecho, en llamadas dura bastante y es bueno resaltar que en ambos casos los dos funcionan en una llamada. Es decir, que en ambos casos, si tú solamente usas un audífono y dejas el otro recargado o cargado en el estuche, pues eso significa que tú vas a tener todo el día con tus manos libres. Y es lo mismo en ambos casos. Ahora bien, hay algo que, y voy a darle un punto a los de Samsung en este sentido, y es que los de Samsung tienen voz en HD. Voz en HD. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás conversando, si estás ya sea en una llamada por WhatsApp o una llamada de teléfono normal, no importa con la plataforma que sea, la otra persona te escucha nítido, te escucha con una nitidez como si tú estuviese una conversación de ahí a ahí con esa persona y cabe destacar que
no importa si usas uno o si lo tienes los dos. La llamada se escucha nítido, y algo que he notado en los de Samsung, y es que el ruido de fondo, por ejemplo, si tú estás en un sitio que hace mucho ruido y tú estás en una llamada, muchos audífonos, ese ruido suele meterse en la llamada y eso le molesta a la otra persona con la que tú estás hablando. Esto no quiere decir que Samsung cancela el ruido completamente cuando tú estás en una llamada, pero lo han mejorado de una manera brutal, que a mí me ha gustado. Lo de Apple también son buenos, pero yo siento que el ruido de fondo se meten más en los de Apple. Cuando tú estás en una llamada, la persona que está del otro lado tiende a decirme, cuando estoy en un sitio con mucho ruido, baja la radio, o donde tú estás están hablando muy fuerte, no te escucho bien, muévete de sitio. Pues con esto, con los Samsung, esto se ha reducido, pero muchísimo, y en este sentido le doy un punto a los de Samsung. En cuanto a autonomía de batería en los audífonos, que quiero dejar ese punto claro, basado en mi experiencia, porque ya te estoy hablando como usuario final, porque lo he usado los dos y me han sorprendido, me gustan muchísimo ambos, pero los de Samsung siento que el rendimiento en la batería es mejor. Y eso te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Siento que la batería me dura un pelincito más. No sé si es porque son nuevos, porque apenas tengo con ellos unas 2 semanas y lo he estado usando literalmente todos los días. He estado haciendo un montón de pruebas para ver qué tal ha sido mi experiencia con los Galaxy, y la verdad es que me encanta la autonomía de batería. Yo lo uso como manos libres cuando estoy conduciendo y me duran súper bien. Bueno, y en cuanto a la calidad de sonido, tema importante, y sé que muchos de ustedes quieren saber qué tal ha sido la experiencia con la calidad de audio. Voy primero a hablarte de la música en 360 o la música con audio espacial. Esa tecnología funciona bien si tú la usas con la plataforma adecuada. Si tú usas la música en 360 ¿verdad? Con un Galaxy en Android, pues te va a ir bien. Si decides probar esa tecnología con esta plataforma, pues basado en las pruebas que yo he hecho, no funciona. Y pasa igual que los de Apple. Si tú quieres escuchar música con audio espacial en un Android, pues vas a sentir que no te funciona. O a menos en las pruebas que yo hice, no funcionan. Así que es un tema a tener en cuenta a la hora de tú comprarte estos audífonos. Así que si tienes una plataforma u otra y ¿verdad? Eres amante de la música con sonido espacial o música en 360, pues toma este punto en consideración, que hay un pequeño cambio depende de la plataforma que tú uses. En cuanto a la calidad de sonido de manera estándar, bien, hice 2 pruebas. Primera prueba la hice con este iPhone probando ambos audífonos, y luego hice una prueba probando ambos audífonos con este de Samsung. Primero probé a ambos audífonos en esta plataforma en iOS y luego probé ambos con Android. Hay una diferencia sabrosa en los de Apple. Siento que me baja un pelincito la calidad si lo uso con Android. En los de Samsung la calidad sigue siendo la misma, e inclusive el sonido de manera estándar sigue siendo mejor en los de Samsung. Escuchen bien, sigue siendo mejor en los de Samsung. Siento que los bajos van más fluidos en los de Samsung, y también la nitidez de la música va mejor en los de Samsung. Eso es sacando la parte de nosotros usar el ecualizador. Si usamos el ecualizador, pues lógicamente los de Samsung van a sonar mejor porque tienen más opciones. ¿Aló? Prueba de sonido. Vamos allá. Vamos allá. Prueba de sonido. Ahí estamos con los Galaxy. Vamos ya.
Voy con los de Apple ahora. La cancelación de ruido y el sonido ambiente ganan los Galaxy porque vienen con esta tecnología. Para activarlo y desactivarlo presionas unos segundos el botón, ¿verdad? La parte táctil, se activa y se desactiva el sonido ambiente y la cancelación de ruido, algo que no tienen los de Apple. Así que le voy a dar un punto a los de Samsung en este sentido. Ahora quiero hablarte de la cuestión multimedia. Recuerda que el de Apple tiene un botón, ¿verdad? Un botón físico en el cual tú presionas, ahí hace salto de canciones, responde llamada y trabaja muy bien el sensor de presión que tienen los de Apple. También los Galaxy son táctiles, tienen un botón táctil. A través de aquí vas a poder activar y desactivar la cancelación de ruido o el sonido ambiente. Vas a poder hacer salto de canciones, responder o cancelar llamada, y es lo mismo en ambos audífonos. Las funciones multimedia trabajan igual en ambos casos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pues las funciones multimedia trabajan perfectamente bien, y en ese sentido voy a darle parejo porque a mí en lo personal los dos me trabajan sin problema. Recuerda que si te pillas los de Samsung, pues siempre tienes que tratar de ser lo más preciso que pueda cuando estés presionando la parte táctil. Basado en mi experiencia, están parejos. Ahora, prueba de derrame. Los dos vienen con certificación a prueba de derrame. Ustedes saben que en este canal a mí me encanta hacer prueba de derrame. Fíjate, le hice esa dura prueba en ambos casos, y en ese otro sentido están parejos. Samsung me tiene acostumbrado, o nos tiene acostumbrado a nosotros a hacer audífonos con buena certificación a prueba de derrame, y esta no es la excepción, ya que trabajan brutales y los dos están muy bien en cuanto a la certificación a prueba de derrame, y otra vez están parejos. Y llegamos a la parte final donde voy a darte mi humilde opinión sobre esta comparativa, y es que estamos delante de dos excelentes productos, y no importa con la plataforma que tú lo uses, van a haber alguna que otra tecnología que no va a funcionar, pero en sí los dos son tremendos, los dos tienen una gran calidad de audio. Yo siento que, y basado en lo que veo aquí, siento que los Samsung están mejor. Recuerda que si te compras los Samsung, yo recomiendo siempre que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Mientras más grande y mientras más tapado está tu oído, pues vas a tener una mejor experiencia en cuanto al sonido ambiente, cancelación de ruido y calidad de audio. No es que lo de Apple está mal, pero Samsung hizo un gran trabajo con esta tecnología que agregó. Así que por mi parte, si tú me pones a elegir entre estos dos, me voy con los Samsung por varias razones. La ergonomía en mí, digo que la ergonomía en mí es mejor porque ustedes saben que no todos los usuarios tienen el oído de igual manera, y quizá para otros usuarios los de Apple sean más cómodos, pero yo, basado en la experiencia que he tenido entre uno y otro, pues le doy punto a los de Samsung. También en la calidad de audio me gustó más cómo sonaron los de Samsung. La fatiga también es mucho menor en los de Samsung, así que basado en mi experiencia y lo que he visto entre estos dos audífonos, pues los Galaxy Buds 2 Pro destrozan a los AirPods de tercera generación. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.